se difundía su fama por toda Siria. Dice, y le trajeron los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades, atormentados, gente endemoniada, lunáticos, paralíticos, dice, y los sanó. Dios te bendiga, Pastor Natanael López, una bendición una vez más a poder conectarnos, poder traer la palabra del Señor, buenas noticias en medio de ese tiempo caótico, en ese tiempo donde muchos nos preguntamos, tenemos todo tipo de preguntas, algunos decimos unas cosas, otros pensamos otra, ¿qué origina todo esto? Vaya, ¿y dónde va a terminar? La realidad es que las promesas de Dios son verdad, sus promesas se cumplen, sus profecías se están cumpliendo, y creemos que Dios es benigno, es misericordioso, pero también creemos que todo esto nos está anunciando que el Rey de Gloria viene pronto. Jesucristo prometió que iba a venir, y estas señales, esto que estamos viviendo en este tiempo, simplemente nos tienen que despertar, nos tienen que animarnos más que nunca a vivir para el Señor, consagrarnos, volvernos a Él, arrepentirnos y decirle: Señor, yo quiero estar preparado para cuando tú vengas. El día de hoy quiero compartir con ustedes: los milagros son señales que dicen que Jesús es Dios. Quiero hablarte acerca de los milagros que Jesús operó cuando estuvo aquí en la tierra, y cómo estos, el propósito de ellos, más que para hacer a la gente feliz, más que el propósito sea ser famoso, ganar celebridad, qué sé yo, el propósito de los milagros eran y son para anunciar que Jesucristo es Dios. Así que son un testimonio, una evidencia de que Jesucristo es Dios. Quiero decirte que hasta el día de hoy Jesús continúa haciendo milagros. Hay personas que hoy en día no creen en Jesús. Hay personas que hoy en día no creen en el poder de Dios, en la intervención de Dios. Han endurecido su corazón y piensan que son los recursos humanos, son la ciencia, son la política los que van a poder o pueden lograr tener éxito. La realidad es que no es así. Solo hay uno que es soberano, solo hay uno que hace milagros, hacedor de maravillas, y es Jesucristo. Los milagros son señales que dicen, que proclaman, que testifican que Jesús es Dios. Este pasaje bíblico que les leía, Mateo capítulo 4, dice que le traían a Jesús a las personas que estaban enfermas, aquellas personas que estaban atormentados por diferentes enfermedades, gente endemoniada, gente lunática, gente que estaba trastornada de su mente, estaban mal por alguna razón, habían quedado mal en su mente. Dice gente que estaba paralizada, tenía un problema físico, una limitación física, gente que estaba enferma. Y termina la palabra sencilla y práctica: y Él los sanaba. Jesús obraba y obró milagros y continuó obrando milagros. En el ministerio de Jesús los milagros fueron una parte esencial, fueron una parte muy importante, y yo quiero hablarte en esta tarde acerca de los milagros que Jesús operó cuando estuvo aquí en la tierra. Lo más importante de un milagro no es el milagro en sí, sino la evidencia de que Jesús es Dios. Así que cuando Jesús vino a la tierra y hacía milagros, no, en sí lo más importante con la que las personas se podían quedar era entender y saber que a través de ese milagro testificaba y decía que Jesús es Dios. La gente se sorprendía, la gente se maravillaba, porque no habían visto tales milagros, sanidades, gente siendo libre, gente recobrando la vista o recibiendo la vista que nunca había tenido vista, y multiplicación de la comida, como el Señor calmó la tempestad, y miramos diferentes al punto en que dice la palabra que resucitó a Lázaro. Entonces Jesús operó todos estos milagros, pero la intención de hacerlo no era para impresionar a la gente, no era para crear una religión en la cual todos pudieran celebrarle. No, la razón de esto es porque a través de los milagros esto señala y declara y afirma que Jesucristo es el Dios eterno, el único que tiene el poder sobrenatural
El día de hoy platicaba con una persona y me contaba su situación, y al punto en el que me di cuenta que ponía al enemigo que es su adversario, como alguien poderoso. Él está haciendo esto y yo estoy de esta forma y me está atacando. Yo tuve que ministrarle y recuerdo que le dije: tú le estás dando al enemigo, a Satanás, más poder del que él tiene. El diablo no tiene tanto poder. Yo no digo que no tiene poder, sí tiene poder, pero él no es todopoderoso. Dice la palabra de Dios que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en nuestra contra, que mayor es el que está conmigo que el que está en mi contra. Así que Jesucristo operó milagros, Él es todopoderoso, y en el tiempo de su venida Él hizo milagros. Número 2, sus milagros nos recuerdan que nada hay imposible para Dios. Los milagros nos dicen que nada hay imposible para Dios. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros sí, para mí sí hay. Para mí, tal vez yo me frustro, me desespero, porque para mí hay cosas que son imposibles, están fuera de mi control. Pero los milagros testifican que para Jesús no hay nada imposible. Número 3, expresan el deseo de Dios a favor del hombre y cómo Él interviene. Es decir, Jesús desea, a través de los milagros, Él muestra que Él está a favor de nosotros. Él quiere intervenir, Él quiere hacer algo a favor de nuestra vida. Él no está en tu contra. Él quiere hacer algo de bendición a favor de tu vida. Número 4, por último, miramos en los milagros de Jesús que obtenemos un milagro. Obtener un milagro no es tan importante como tener al autor de los milagros. Es decir, que lo más importante de recibir un milagro no es recibir aquello que estoy esperando, no es por fin tener aquello que tanto le he pedido a Dios, pero lo más maravilloso y lo más grande es que cuando yo puedo ser testigo y puedo experimentar sus milagros en mi vida, yo puedo quedarme con el autor de los milagros. Yo conozco al autor de los milagros, yo sé quién es Él, y no me quedo solo con un milagro, pero me quedo con lo más importante, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que esta tarde yo quiero compartirte acerca de sus milagros. ¿Quién es este? Mateo capítulo 8, preguntaron los discípulos: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Dice la palabra que en Mateo capítulo 8, Jesús le dijo a los discípulos: vamos a la otra orilla, vamos a llegar. Y se subieron a la barca. Jesús se sube con ellos, y en medio del transcurso del camino, dice la palabra que Jesús se durmió. Jesús estaba cansado, y aquí miramos su humanidad. Él estaba cansado, tal vez era un cansancio tan profundo, porque dice la Biblia que se desató una tormenta. Pero aunque estaba la tormenta, los vientos arreciaban, el agua, el mar se levantaba, al punto en que el agua empezó a entrar a la barca, y los discípulos empezaron a tener temor. Pero dice la Biblia que Jesús estaba dormido. Estaba dormido. Cuando estaban en medio de la barca y estaban entrando el agua probablemente, y sentían que la barca se iba a voltear, los discípulos se indignaron, llenos de temor, dijeron: oye, Jesús no nos está ayudando. Es una mano extra que nos puede ayudar, puede hacer algo, de perdida que nos ayude a sacar el agua, vaya. Y le dijeron: oye, Jesús, ¿que no tienes cuidado, que nos vamos a ahogar? ¿Que no te preocupa? Dice la palabra que Jesús se levantó y reprendió el viento, y en aquel instante dice la palabra que aquella tormenta se detuvo. Los vientos dejaron de soplar, el agua dejó de agitarse. Y en un instante, en un momento, aquel panorama, aquella circunstancia cambió. De una tormenta a un momento tranquilo, a un momento de bonanza, a un momento apacible. Jesús se levantó y le dijo al viento: calla, enmudece. Cuando los discípulos miran este milagro, que aún los vientos le obedecían, se preguntaron y dijeron: ¿quién es este hombre? Y me llama la atención y me gusta cuando dice Mateo que los discípulos tenían temor, temieron con gran temor. Fíjese, los discípulos no tuvieron, la Biblia no dice que tuvieron temor cuando estaba la tormenta.
Pero dice, temieron con gran temor porque dijeron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Es decir, se atemorizaron porque dijeron, ¿qué tipo es este? ¿Qué persona es esta? Que aún el viento le hace caso, el mar le hace caso. Se aterrorizaron, se llenaron de miedo. ¿Quién está dentro de nosotros, delante de nosotros? Es alguien sobrenatural. Y dice la Biblia que se llenaron de temor. Estaban sorprendidos, estaban atemorizados porque el que estaba delante de ellos no era cualquier persona, no era cualquier hombre, no era cualquier profeta. Era alguien fuera de este mundo. Y tenían toda la razón, porque era Dios. Jesús es Dios. Y Jesús tiene ese poder. Por eso los milagros evidencian, testifican que Jesús es Dios, que Él es el único que puede hacer cosas de esta magnitud sobrenaturales, poderosas, maravillosas. Jesús es el creador del viento y del mar. Al hacer este milagro, al operar de esta manera, al detener la tormenta, ellos se dieron cuenta que Jesús tiene poder, que Él es el creador del cielo y la tierra, que Él es el creador del viento y del mar, que Él es el creador de todo lo que existe. Él es el creador. Él lo hizo todo. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Y los discípulos pudieron testificar, pudieron mirar cómo Jesús operó en esta ocasión y cómo le obedeció el mar. Todo esto está sujeto a la autoridad de Dios. Así que la primera propósito de los milagros es apuntar, anunciar, testificar, declarar, gritar que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2, verso 9 dice, Dios le ha dado a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Jesús tiene el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre en la tierra ni en los cielos como el nombre de Jesucristo. Jesucristo, el nombre de Jesús, el nombre de su Hijo, está sobre todo nombre. Así que no hay nada, no hay ningún nombre, no hay ninguna palabra que vaya más lejos o vaya más arriba que Jesucristo. Llámese enfermedad, llámese maldición, llámese enemigo, llámese diablo, llámese como se llame, llámese cáncer. No hay otro nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Quiero decirte que el nombre de Jesús es más poderoso que el nombre de cáncer. Que el nombre de Jesús es más poderoso que una maldición, que una enfermedad. Es el nombre poderoso de Jesucristo. En segundo lugar, miramos que Jesús, al obrar estos milagros, evidenciaban su autoridad. Dice la palabra de Dios, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Jesús se levanta, se despierta en la barca. Quiero que entiendas que los discípulos estaban atemorizados, tenían miedo, pensaban que iban a perecer, ya estaban planeando, platicando, aquí vamos a morir. Jesús no hizo bien los cálculos y estamos en el medio de esa tormenta donde vamos a perecer. Todo indicaba que iban a morir en ese instante. Pero dice la palabra que en ese instante Jesús se levanta, reprendió al viento, reprendió el mar, y hubo una gran bonanza, hubo una gran tranquilidad. De un momento de tormenta, de crisis, de adversidad, las cosas se transforman y cambian a un momento de paz. Todos enfrentamos circunstancias más allá de nuestra capacidad. Todos enfrentamos cosas que no están fuera de nuestro control. Es más, muchas de las razones por las cuales nosotros estamos ansiosos, atemorizados, llenos de angustia, es porque estamos enfrentando circunstancias que no podemos controlar, que no podemos cambiar. Eso es una realidad. Recuerdo que en algún momento yo me llegué a estresar por alguna situación y recuerdo que el Espíritu Santo en mi espíritu me ministró y me decía, ¿por qué estás como estás? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué te encuentras estresado? ¿Por qué estás así? ¿Que no crees en mí? ¿Que no confías en mí? Y yo, siendo pastor, obviamente en mi espíritu le contesto al Espíritu Santo, yo confío en Dios, claro que sí. Y el Espíritu Santo me reprendió en ese instante y me corrigió y me dijo, si tú confiaras en mí, no estuvieras
estresado, no estuvieras preocupado como estás ahorita. Cuando tú te estresas, cuando tú estás atemorizado, cuando tú estás afligido, cuando tú estás en angustia, es porque no estás confiando en Dios. ¿Sabes? Los discípulos se encontraban en esa situación. Y muchas de nuestras aflicciones, muchas de nuestro estrés y preocupación es porque queremos tener control de todo. Queremos que nuestras finanzas siempre tenerlas controladas, que siempre tenemos lo suficiente, siempre tenemos controlado lo que es la familia, el matrimonio, la esposa, los hijos, el trabajo, toda circunstancia. Queremos que todos los sentimientos estén controlados, que todo esté bajo control. La realidad es que no hay cosas que no tenemos control. Muchas de ellas no vamos a tener control. Es más, tú no tienes control sobre otras personas. Tú no puedes cambiar o imponer sobre otras personas. Tú no puedes cambiar a otra persona que piense o te trate diferente. Pero si puedes confiar en Dios, que Él es el que tiene el control. Hoy en día la ciencia y la política no saben cómo solucionar el problema en que estamos enfrentando hoy en día. He escuchado médicos, he escuchado políticos de ambos lados, unos que endurecen su corazón y obviamente rechazan completamente a Dios y dicen: no necesitamos a Dios, esto es algo que la humanidad lo vamos a resolver, esto es algo que la ciencia lo va a resolver, esto es algo que la política lo va a resolver. La realidad es que no es cierto. Escuchaba una persona decir: no culpes a tus políticos, no culpes a tu gobierno, no culpes a las personas, porque ellos mismos están confundidos, ellos mismos no tienen la respuesta. Y es una gran verdad. Nuestros propios gobiernos, nuestros propios políticos, nuestros propios gobernantes, los doctores y la ciencia no saben qué hacer, no saben cómo solucionar. Están haciendo lo mejor posible que ellos pueden hacer. Claro que sí, pero la realidad es que esto está fuera de su control. Pero hay alguien que sí tiene el poder para intervenir. Hay alguien que sí, para Él no hay nada imposible, y es a Jesucristo. Los milagros entonces testifican que para Jesús no hay nada imposible. Cuando Jesús calmó la tormenta, cuando Jesús detuvo el viento y el mar, los discípulos entendieron: todo está bajo control con Jesús. Él tiene poder sobre todas las cosas. Solo una palabra de Jesús y el escenario cambia de tormenta a tranquilidad. Solo una palabra de Jesús, solo una palabra de Dios, y las cosas cambian. Él continúa teniendo el poder para transformar las cosas. Ahora, Él no hace trucos, Jesús no hace magia, ni tampoco cumple caprichos, pero Jesús continúa haciendo milagros. Y los milagros que Jesús hace son para la gloria de Dios y para que sean de bendición para nuestra vida. A veces yo le he pedido algo a Dios y Dios no me lo ha dado, Dios no ha contestado, pero he llegado a entender y a comprender en este punto en mi vida que Dios sabe lo mejor para mí. Me gusta este pasaje bíblico que dice que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven a bien, aún las negativas. Traen una gran enseñanza y traen una formación a nuestro carácter. Así que no voy a dudar y nunca dudaré, porque he visto la mano de Dios interviniendo poderosa y sobrenaturalmente en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mis hermanos y en muchas personas. Así que Jesucristo continúa operando de una manera sobrenatural, más que dispuesto a intervenir a nuestro favor en medio de nuestras tormentas. Él desea intervenir. Cuando Jesús intervenía, cuando Jesús le pedían: Maestro, sáname, cuando le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús atendía a la necesidad. Jesús siempre está interesado, está dispuesto a intervenir en la vida de una persona que reconoce que solo Jesús puede hacer algo en su vida, que reconoce que necesita la intervención divina, la intervención de Dios, y que clama a Él con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón que reconoce: yo no puedo hacer nada, Dios, pero tú sí puedes. Llega un punto en nuestra vida en el que tenemos que entender que nuestra capacidad, que nuestras fuerzas, que nuestros recursos
son limitados. Y llega un punto en el que Dios permite que nos demos cuenta, para entonces cederle el lugar a Dios y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Jesús no es indiferente a nuestra necesidad. Él no ignora nuestro dolor. De repente pensamos: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Si Dios es milagroso, si Dios es poderoso, ¿dónde está? Quiero decirte que Él no ignora tu dolor. Él no es indiferente a tu necesidad. Él está presente. Tengo la certeza y la confianza y la seguridad que en este momento Jesús, en este tiempo, se está moviendo y se está glorificando. Que cosas poderosas, maravillosas están sucediendo. He escuchado en este tiempo testimonios poderosos, maravillosos, y uno de ellos que me llena de gozo es que la matanza de niños que estaban ocurriendo en Estados Unidos se ha detenido. El aborto. Eso es un milagro de Dios. Es algo poderoso que hay que celebrar. Me gozo, me maravillo y le doy gloria a Dios, Señor. ¿Cuántos niños no van a nacer hoy en día, en este tiempo? Porque tu intervención, tú te estás glorificando para la gloria de tu nombre. Juan capítulo 6, verso 37 dice: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesús nunca limita a nadie, nunca segrega, nunca nos corre, nunca nos dice: a ti no. Dice: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él no es indiferente a tu necesidad. Él no te ignora. A veces nos sentimos, nuestros sentimientos me dicen una cosa. Mis sentimientos me dicen que Él no me escucha. ¿Por qué? Porque no estoy viendo ni recibiendo lo que yo quiero. Pero es ahí donde yo estoy peleando mi lucha de la fe. Si realmente creo en Él. Y hay una historia que a mí me conmueve mucho. Mateo capítulo 15, verso 21. Hay una historia que a mí me bendice mucho y es la de una mujer. Dice la Biblia que esta mujer era de una ciudad, era cananea, dice. Dice la palabra que esta mujer tenía una hija que sufría, era atormentada por demonios. Dice la palabra que ella vino a Jesús y le dijo: Señor, yo te pido por mi hija. Dice la palabra que Jesús no le escuchó. Ahora, si Jesús lo hizo era porque Él quería llegar a un punto. Él estaba tramando algo. Jesús estaba haciendo algo. No es que la ignoró nada más porque la consideraba indigna, no suficiente, no. Pero dice que ella le dijo a Jesús: Señor, ten misericordia de mi hija. Dice la palabra que Jesús siguió caminando. Sus discípulos dijeron a Jesús: Señor, despídela, dile que se vaya, que no esté molestando. Pero ella volvió a insistir y dijo: Jesús, ten misericordia de mi hija. En eso Él se voltea hacia la mujer, le dice: mira, mujer, yo estoy obrando milagros, yo estoy sanando, estoy liberando, pero en este momento estoy trabajando en la casa de Israel. Estoy trabajando en los hijos de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios. Y esta mujer le dice: pero Señor, mi hija necesita ser libre. Jesús le dice: no es correcto echar el pan a los perrillos. Es decir, el pan es para los que estamos en la mesa, los hijos. Y parece grosero, parece duro, pero es que Jesús estaba tramando algo. Él quería llegar a algo. Y ahorita te lo voy a compartir. Esta mujer, cuando Jesús le dice que el pan es para los hijos y no es para los perrillos, ella se humilla ante Él y dice: Señor, pero recuerda que también los perrillos comen de las migajas que caen en el piso. En ese momento Jesús descubre ante los demás la fe que Él ya sabía que ella tenía. Y le dice: mujer, grande es tu fe. Hágase así como tú has creído. Cuando esta mujer regresa a su casa, su hija había sido libre. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer se hubiera indignado, no hubiera persistido, no hubiera insistido con Jesús? Ese es el problema de muchos, que inmediatamente se cansan, luego pierden la batalla, pasan unas pocas aflicciones, unas pocas derrotas, se sienten derrotados, una respuesta que no querían y bajan los brazos. Pero la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible.
Esta mujer le creyó a Jesús. Y sabes, Jesús intencionalmente hizo esto porque Él quería enseñarnos algo. Para que tú recibas muchas veces un milagro, tienes que insistir. Creer es verdaderamente insistir y permanecer firme a pesar del no. Creer verdaderamente en Jesucristo por un milagro de Dios es permanecer a pesar del tiempo, permanecer a pesar del fracaso, permanecer a pesar del no. Yo sigo creyendo que tú puedes obrar a mi favor, Señor. Eso fue lo que hizo esa mujer. Jesús intervino en su vida y ella recibió el milagro que estaba recibiendo, que estaba esperando de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no rechaza a nadie. Él no echa fuera a nadie. Todo el que le busca, toda persona, no importa tu pasado, no importa tu cultura, no importa tu estado económico, estado social, tu nivel social, no importa quién tú eres. Él no hace excepción de personas. Puede ser alguien muy preparado, puede ser una persona sin preparación, sin educación, una persona rica o una persona pobre. Él no mira diferencia. Él solamente mira un corazón que le cree y que tiene fe. Lo último que miramos en los milagros de Jesús, dice, por más maravilloso que sean los milagros, lo más importante es tener al autor de los milagros. Y es aquí donde yo quiero terminar. Lo más sublime, lo más grande, lo más poderoso no es recibir un milagro de Dios, pero es recibir a Dios mismo en nuestra vida. Es tener a Jesucristo en nuestro corazón. Él operó milagros y lo creemos, y yo creo todavía que Él continúa operando milagros. Él continúa obrando sobrenaturalmente. Pero lo más maravilloso no son los milagros, sino el autor de los milagros, porque Él ahora vive en nosotros. Personas reciben muchas veces un milagro de parte de Dios, pero tristemente se olvidan de Él. Es como ganar un auto. Imagínate que te ganas un auto, un Mercedes-Benz, para que me entiendas. Que mañana te dan la noticia, te ganaste un carro, y tú te emocionas y vas por el carro, y cuando vas a levantarlo te dan la llave, y la llave obviamente no es una llave regular como la llave de mi carro, que no es un Mercedes-Benz, obviamente. Es una llave especial. Y tú te emocionas con la llave, la agarras y te vas a tu casa con tu llave. Estás emocionado porque tienes en tu mano la llave de un Mercedes-Benz. ¿Sabes? Así es la diferencia entre un milagro y el autor de los milagros. Mucha gente se va con la llave del carro a su casa, pero no se lleva el carro. Muchas veces mucha gente se lleva su milagro a su vida, pero no se lleva al autor de los milagros a su vida. Quiero decirte que lo más grande y más poderoso y más maravilloso que tú puedes tener el día de hoy no es un milagro, es al autor de los milagros, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Porque durante tu caminar en tu vida, los años que vengan, tú volverás a tener necesidad. Y qué hermoso y qué bueno será que Jesús esté en tu vida, porque nunca sabrás, no sabes cuándo se volverá a levantar una tormenta, no sabes cuándo se volverá a presentar una circunstancia, una crisis. Pero si Jesús está en tu vida, puedes tener la certeza de que vas a cruzar la tormenta y llegarás hasta tu destino. Jesús es hacedor de maravillas. No solo calma la tempestad, no solo calma la tormenta, pero Él es, cuando tú lo recibes, Él es el consolador. Él es el que te fortalece. Él es tu proveedor. Él será tu protector, el que pelea a tu favor, tu médico divino, tu amigo, tu maestro, pero sobre todo, tu salvador. El que te salvará en momentos de crisis, en momentos difíciles, porque van a venir, dice el apóstol Pablo, cuando vengan los días malos. Pónganse la armadura para cuando vengan los días malos. Yo he entendido algo: vienen días malos. Es un estado de negación decir que no van a venir días malos. Claro que van a venir días malos. No estoy siendo pesimista, pero es la realidad. Mientras estemos en este mundo, Jesús dijo, tendremos aflicciones. Van a haber aflicciones, van a venir días malos, van a venir circunstancias adversas que nos van a doler, que van a ser pesadas para nosotros, contrarias a lo que quisiéramos.
Pero Jesús ha prometido estar contigo. Él es el Salvador que te ayudará a atravesar. Y puedes tener la certeza, la convicción, la seguridad que el autor de los milagros está contigo. Así que si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, si tú aún no tienes al autor de los milagros, si tal vez has recibido un milagro en tu vida, pero aún no has permitido que Él more en tu corazón, que Él reine en tu vida, que Él sea el autor de tu vida, el primer lugar, lo más importante de tu vida, este es el día para que tú le recibas. Él no es indiferente a ti, no es indiferente a tu necesidad. Por lo contrario, para eso vino Jesús, para buscarnos. No te conformes con un milagro cuando puedes tener al autor de los milagros. 4 principios que yo quiero compartirte esta tarde. 4 principios eternos que queden grabados en tu corazón. Puedes poner tu completa confianza en Jesús en medio de tus tormentas, porque Él nunca fallará. Puedes confiar este día plena y completamente y descansar de aquello que te agobia, de aquello que te atemoriza, de aquello que llena tu corazón de terror, que tal vez nadie sepa y que nadie te entienda. ¿Cómo te sientes internamente? Te sientes a veces incomprendido. Pero cuando tú tienes al autor de los milagros, cuando tú tienes a Jesús, tú puedes tener la certeza que Él nunca falla, que cuando Él está presente en tu vida hay seguridad y confianza, hay paz, hay bonanza. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. La paz de Jesús permanece aún en medio de la tormenta. En medio de esta crisis podemos tener paz, porque si aún lo peor llegara a nuestra vida, si aún lo peor llegara a mi vida, que sería la muerte, yo sé a dónde voy. Mi paz yo no te estoy diciendo que mi paz me dice que yo no voy a tener eso, que yo no voy a enfrentar esa enfermedad, o que no pudiera morir de ese virus. No, mi paz me dice que yo tengo mi vida lavada y comprada con la sangre de Jesucristo. Yo no sé lo que venga mañana, pero mi garantía y mi seguridad es que tengo al autor de los milagros, a Jesucristo en mi corazón. Principio número 2. Tú no necesitas tener el control de todas las cosas. Déjate de preocupar, de llenarte de ansiedad, de turbarte cuando pierdes el control, cuando las cosas no están en tu control, cuando tú no puedes controlar tu matrimonio, cuando no puedes controlar a tu esposa, cuando no puedes tener control sobre tu esposo, cuando no puedes tener control sobre tus circunstancias. Muchas veces no tendrás el control. Muchas veces las cosas no van a salir como tú quieres. No importa, eso no es problema. Lo importante es que Jesús esté en control. Yo tuve que aprender eso. A mí Dios, el Espíritu Santo me confrontó, me enseñó y me dijo esto: a mi espíritu, las cosas no siempre van a salir como tú quieres, pero no te preocupes, tú no eres Dios, yo sí tengo el control. Y eso me enseñó a mí que yo no soy Dios, pero Él sí es Dios, Jesús sí es Dios. Así que puedes tener la certeza y la seguridad que Él sí tiene el control. Número 3, Jesús interviene donde hay un corazón sincero y que le cree con todo su corazón. Jesús interviene, Él no es indiferente, Él va a intervenir, Él está a favor. Él no echa fuera a nadie, pero por lo contrario, Él interviene en toda persona, todo corazón que le cree, que dice: Señor, yo voy a depositar mi confianza y mi fe en ti. ¿Sabes cuál fue el problema de los discípulos? El problema de los discípulos fue es que en medio de la tormenta, cuando empezó a ver la tormenta en la barca, y ese es el problema que muchas veces tú y yo cometemos, yo lo he cometido muchas veces, es que Jesús ya nos dijo una palabra. Jesús les había dicho a los discípulos: crucemos al otro lado. Si tú lees ese pasaje, tú te vas a dar cuenta que cuando ellos se suben a la barca, Jesús les dijo: crucemos al otro lado. Significa que había un destino. Jesús les había dicho algo que iba a pasar, iban a llegar al otro lado.
Pero en la tormenta se les olvidó que Jesús les había dicho que llegarían al otro lado. Sabes, muchas veces Dios te ha dicho algo, pero en medio de tu problema y tu circunstancia se te olvida lo que Dios ya te dijo, que Él va a estar contigo. Y nos empezamos a hundir, nos empezamos a desesperar, nos empezamos a molestar y empezamos a llenarnos de duda, de inseguridad, y mostramos nuestra incredulidad. Pero todo aquel que le cree en medio de su tormenta y clama a Dios y le cree en sus promesas: Señor, yo estoy pasando por esta crisis, por este problema, parece que no hay respuesta, todo está mal, es más, la cosa está peor que antes, pero en medio de ello tú sigues creyendo en la promesa de Dios, porque Él es fiel. Jesús es fiel. Y por último, el beneficio de un milagro es quedarte con el autor de los milagros para siempre. Es decir, que lo más maravilloso de poder experimentar, de poder ver su gloria, su intervención a mi favor, y muchas veces lo hemos visto, más que quedarnos con esas experiencias que nos dan la evidencia y la certeza de que Jesús es Dios y que Él está a nuestro favor y que Él está con nosotros, es saber este día que su presencia está en nuestro corazón, que Él no nos ha abandonado, que Él está ahí. Yo quiero dejarte esta palabra este día. Jesucristo vino para operar a tu favor, Él vino para hacerte libre. Él quiere hacer cosas poderosas, quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, pero tú necesitas abrir tu corazón. Yo no sé si tú le has ya recibido, pero tal vez si no lo has hecho, este día es el tiempo para que tú le digas a Jesús: yo quiero recibirte. Ahí donde tú estás, ¿por qué no haces esta oración conmigo? Jesús, te damos gracias por los milagros poderosos que tú hiciste al venir a la tierra, pero te damos gracias por los milagros que has hecho en este tiempo. Queremos decirte que seguimos creyendo que tú continúas operando de una manera sobrenatural, que tú eres hacedor de maravillas, que tú eres el Dios, el mismo de ayer, hoy y siempre, que tú eres el Dios sobrenatural, que nada hay imposible para ti. Te pedimos que este día hagas el milagro más poderoso, más grande, más sublime que puede ser hecho en la vida de una persona. Más que recibir una vista, más que recibir una sanidad, más que tener una solución a un problema, Dios es el cambio de nuestra propia vida. Más que un cambio externo, es un cambio en nuestro corazón. Te recibo, Señor. Te pido perdón por mi maldad, por mis pecados. Y este día, Señor, yo quiero confiar, quiero esperar, quiero depositar mi plena confianza y fe en ti, Jesús. Te doy gracias porque tú no me echas fuera. Te doy gracias porque no me rechazas. Pero tu amor es sublime, es maravilloso. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. Amén. Amigos, Dios les bendiga. Una bendición una vez más poder compartir la palabra del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Bendiciones.